Emilio Morales se excusó hoy día porque está en Concepción tomando avión hacia Santiago, así que no podía estar hoy día en el coloquio ni presentar a nuestra expositora de hoy, Catalina Siles, profesora del Instituto de Estudios para la Familia de la Escuela de Humanidades de la Universidad San Sebastián, licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Sociología y magíster en Historia, dos magíster, por la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en Sociología, prácticamente ya en la etapa final, también por la Universidad Católica de Chile. Y va a exponer sobre la maternidad subrogada, una dignidad instrumentalizada con signo de interrogación, como pregunta, digamos. Así que bienvenida, Catalina, a este coloquio hoy. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañan presencial y virtualmente. Y quería partir esta reflexión antes de entrar como en materia dura. Bueno, ¿por qué hablar o por qué reflexionar sobre gestación subrogada? ¿O qué despertó mi interés sobre este tema? Bueno, es en primer lugar un tema relativo a familia y a eso me dedico yo. Pero me parece además que es un tema fundamental en el debate actual en Chile y en el mundo. Y no sé si los que están acá pudieron seguir la polémica, ¿cierto? Que hubo, el debate que hubo en las cartas para el Mercurio la semana pasada, que ilustraban muy bien como cuáles son, como de modo sintético, ¿cierto? Cuáles son las posiciones en el debate en torno a la gestación subrogada. Por un lado están quienes dicen que este es un modelo, un tipo de familia más que merece reconocimiento y protección, que tienen derecho a existir, ¿cierto? Decía literalmente quien abogaba para que en Chile se legalizara este tipo de prácticas, sin considerar la licitud de los medios utilizados para formar esta familia, es decir, lo que hay detrás de estas prácticas. Y por el contrario están quienes desde veredas muy distintas, y eso lo hace particularmente interesante, creo yo, han levantado objeciones a este tipo de prácticas, grupos feministas, conservadores, ecologistas, de izquierda y de derecha, arguyendo motivos de diversa índole, ¿cierto?, sobre el lugar que tiene el mercado en la vida social, sobre la autonomía de las mujeres, sobre el lugar de la técnica, ¿cierto?, cuáles son los límites de la técnica, etc. O sea, aristas del asunto muy distintas, que no voy a tocar obviamente todas acá, pero en este espacio o sea, me interesó mucho la convergencia de posiciones que en otros temas, digamos, no habría ninguna convergencia en torno a la gestación subrogada. Y el objetivo de mi reflexión, como no puedo abarcar todos los temas o todas las aristas de este tema, gira en torno al que me parece a mí que es el reparo central o fundamental respecto a la gestación subrogada, y tiene que ver con y ahí del título, ¿cierto?, la instrumentalización tanto de la madre gestante como del hijo que lleva en su vientre, y la degradación de su dignidad que esto supone. Un poco algunos datos así para los que no se han metido mucho en el tema. La gestación subrogada, también llamada maternidad subrogada o vientre de alquiler, consiste en un método de reproducción asistida mediante la cual una mujer con capacidad de gestar, que vamos a llamar la gestante, acuerda con una pareja o un tercero, que vamos a llamar los padres intencionales o el mandante, a gestar un feto con el propósito de entregar al recién nacido a los padres intencionales, con quienes el niño adquirirá vínculos jurídicos de filiación. Como aquello que se subroga es la gestación y no la maternidad, vamos a utilizar el término de gestación subrogada. Estos acuerdos pueden ser altruistas o comerciales. Y a su vez la subrogación comercial tiene dos modalidades posibles, la tradicional y la gestacional. En la tradicional, la mujer gestante es inseminada con el esperma del padre intencional o de un donante, por lo que el niño posee los genes de la mujer gestante. En la subrogación gestacional, la gestante porta un embrión creado a través de fertilización in vitro, por lo que el niño no tiene ningún vínculo genético con ella. Esta última alternativa se ha vuelto la más común, la más popular, porque evita situaciones como el del caso Baby M, que hubo una polémica en Estados Unidos en torno a porque ella finalmente se arrepiente, ¿verdad?, de entregar este hijo, y hay una polémica judicial muy grande
por este cambio de parecer, negándose a entregar a la recién nacida a los padres intencionales. Entonces, para evitar esto, hoy día lo que se prefiere es que no haya ningún vínculo genético con la madre gestacional. Entonces, la gestación subrogada admite múltiples combinaciones. 1, ambos padres intencionales aportan el esperma y el óvulo. 2, solo uno aporta el material genético. 3, se recurre a la donación de óvulo y o esperma. Y finalmente se recurre a la gestante para que aporte material genético, que sería la subrogación tradicional. De tal forma, un niño podría llegar a tener varios padres, los genéticos, los intencionales y de crianza o sociales, con consecuencias en el corto y largo plazo. La subrogación puede ser motivada por diversas causas: enfermedad, imposibilidad biológica de concebir o simplemente razones personales o laborales. O sea, aquí ha habido de todo, ¿cierto? Gente que no quiere pasar, digamos, por las incomodidades del embarazo y entonces recurre a este tipo de prácticas. Las regulaciones, a su vez, varían en cada país. Por ejemplo, en uno la subrogación comercial solo está disponible para residentes, mientras que otros permiten que extranjeros accedan en ella. Los mercados más grandes en este minuto son la India y Ucrania, lo que ha motivado una industria de turismo reproductivo a nivel mundial. Asimismo, en algunos casos se permite contratos de subrogación comercial, pero se prohíbe el pago a la gestante más allá de los gastos médicos y la gestación. Entonces vamos yendo como paso por paso desarrollando este argumento que señalé al principio, ¿cierto? Entonces el primer subtítulo, digamos, la mujer como máquina reproductiva. Ella era un horno, no la vemos como la madre y así son las cosas. Así resumía su experiencia un padre tras encargar un niño por medio de la subrogación. Como mencioné antes, uno de los reparos fundamentales a la gestación subrogada es que esta implica la degradación de las personas involucradas. La filósofa moral Elizabeth Anderson explica bien el problema. La madre gestante y el niño son tratados conforme a un modo de valoración inferior al que merece. Es decir, no como personas, como un fin en sí mismas, sino como mercancías, bienes y servicios intercambiables en un mercado con fines ajenos a su dignidad. La cosificación de la mujer y del niño implica una radical deshumanización del proceso de gestación. La expresión vientre de alquiler pone al desnudo el significado de esta práctica. No hay una consideración integral de la mujer, sino que esta es vista como un mero receptáculo, ¿cierto? Un horno, decía este padre intencional. Un objeto del que se puede disponer y luego simplemente prescindir. En palabras más simples, la mujer es alquilada como si fuera un inmueble. Como bien observa la activista sueca Kaxa Ekman en su libro Being and Being Bought, el término maternidad subrogada es en realidad incorrecto, puesto lo que se busca reemplazar no es a la madre, o sea, a la mujer como persona, sino a su útero, como si éstas fueran entidades separadas. De este modo, su labor es enteramente fungible. Una vez cumplida su función reproductiva, deja de ser necesaria y puede ser descartada. En la gestación subrogada, la mujer cumple solo una función técnica a través de su embarazo. Su cuerpo no es más que un instrumento utilizado en función de fines ajenos y se le exige que no se comprometa existencialmente con él. Es considerada solo como un contenedor, una incubadora. Incluso esos son los términos, digamos, utilizados para referirse a ella. Puede ser esta mujer u otra. La única condición es cumplir con ciertos requerimientos físicos para llevar a término el embarazo y estar dispuesta a someterse a las condiciones contractuales que este proceso implica. Todo lo dicho supone disociar enteramente a la mujer de su cuerpo. Es decir, la dimensión biológica no es considerada un aspecto intrínseco y esencial de la persona humana, sino un instrumento extrínseco, algo que posee y que puede utilizarse para los fines que se estimen convenientes. En consecuencia, la gestación es presentada como un proceso biológico impersonal carente de significación vital, como si no involucrara a toda la persona. En otras palabras, el embarazo consistiría en la fabricación material de un producto y no en un acontecimiento moral y afectivo mediante el cual se trae a un ser humano a la existencia y que lo involucra en su totalidad. Para Ekman, la lógica que aquí subyace se basa en el mismo supuesto que sostiene la prostitución.
a saber, la división del yo. Vale decir, y aquí abro comillas, la suposición de que la mujer no está conectada con su cuerpo, ni por extensión al niño que crece y da luz. El niño no es parte de la mujer, y todo lo que sucede en su cuerpo no le sucede a ella, sino solo a su cuerpo. Más aún, la libertad del yo contrasta con la libertad del cuerpo. Cierro comillas. Se produce así una alienación del embarazo, puesto que se excluye uno de sus rasgos esenciales, la generación de un vínculo afectivo materno-filial. La mujer es forzada a reprimirlo y a trivializarlo a través de múltiples estrategias de disociación. Debe crear una distancia mental entre ambos. El niño en realidad le pertenece a otra persona y ella solo cumple una función provisoria de cuidado. La obtención de un pago por sus servicios supuestamente facilita esta abstracción, puesto que el embarazo sería una forma de trabajo como cualquier otra. Dicho de otro modo, la mujer gestante es tratada solamente como parte de una cadena de producción de algo que no tiene relación consigo misma. De algo, ¿cierto? Subrayo esa expresión. Sin embargo, como señalan Van Nicker y Van Zyl, abro comillas, lo que distingue el trabajo reproductivo de la mujer de otras formas de trabajo es que el producto de su trabajo no es un algo, sino un alguien. La relación entre una mujer embarazada y su feto por nacer es esencialmente diferente de la que existe entre un trabajador y su producto material. La relación con las cosas materiales es instrumental, mientras que las relaciones de las personas con otras personas, y sobre todo las relaciones de las madres con sus hijos, son manifiestamente diferentes. Cierro comillas. Por un lado, entonces, tenemos la instrumentalización o la objetivación de la mujer. Y el segundo paso es el hijo como mercancía. Puesto que la gestación subrogada no solo implica la instrumentalización de la mujer, como ya vimos, sino también la del niño, que es tratado como un objeto disponible para satisfacción de intereses ajenos. O sea, no es tratado como un fin en sí mismo. El hijo pasa a ser un derecho que los padres intencionales pueden obtener por cualquier medio y a cualquier costo. Ya no es un don recibido y no elegido, sino un producto escogido bajo ciertas condiciones que les pertenece y por tanto pueden disponer de él. Obtener un hijo por estos medios atenta contra su dignidad, señala Spemann, pues actuar conforme a ella, conforme a su dignidad, implica que su comienzo y, por cierto, su final, no pueden ser producto de un hacer instrumental de otras personas, sino el resultado de un acto humano que incluye a dos personas que se donan en su totalidad y que no tiene como un fin inmediato la producción de una obra. Solo así, dice Spemann, entra una persona a la vida, por derecho propio, como criatura de Dios o de la naturaleza, pero no de sus padres. La consideración del hijo como objeto de deseo y no como don lleva a perder un elemento inherente a la parentalidad, como es, en palabras de William May, la apertura a lo impredecible. Apreciar a los hijos como regalos es aceptarlos como vienen, no como objeto de nuestros designios o productos de nuestra voluntad. Es decir, esa pérdida puede desfigurar rápidamente la relación entre padres e hijos, cuyo amor incondicional no depende de las características de los niños involucrados. El problema, entonces, es que con este tipo de prácticas, la parentalidad y la filiación adquieren principalmente una forma contractual. Vale decir, sujeta a una serie de requisitos previos conforme a las aspiraciones de los padres. Incluso uno puede elegir un catálogo, por ejemplo, de donadores o de madres gestacionales. El polémico caso de Baby Gami sirve para ilustrar este argumento. En 2013, una mujer tailandesa, Pataramon Jambua, fue contratada como madre subrogante de una pareja australiana, los Farnells. Cuando las ecografías mostraron que Pataramon esperaba mellizos y que uno de ellos tenía síndrome de Down y un defecto congénito al corazón, los Farnell le solicitaron a la mujer subrogante que abortara a Baby Gami, como suele hacerse en estos casos. Ella rehusó diciendo que iba en contra de su religión. La pareja, al término del embarazo, solo se llevó a la melliza sana, dejando a Baby Gami con la madre subrogante. Por otro lado, la mujer gestante, aunque comúnmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad que condiciona de algún modo su decisión, voy a ahondar un poco sobre eso después, también instrumentaliza al niño en sus entrañas, al tratarlo no como un fin en sí mismo, sino solo como un medio de intercambio monetario.
Porque aquí el embarazo, lejos de ser un asunto que concierne solo al hijo y a sus padres, involucra a un sinnúmero de personas, abogados, médicos, corredores, quienes se benefician de este modo de explotación humana, creando una industria millonaria a nivel mundial. Tercer punto, la gestación subrogada como un acto de autonomía. Según algunos feminismos liberales, la gestación subrogada es un acto de liberación y de empoderamiento, una acción revolucionaria a través de la cual las mujeres pueden ejercer su autonomía reproductiva y al mismo tiempo deconstruir los estereotipos sobre la maternidad. Kate Johnson, una feminista liberal sueca, por ejemplo, escribe: la subrogación, tanto en la variedad altruista como en la comercial, puede ser defendida por razones feministas. Al igual que todos los movimientos de liberación, el movimiento de mujeres se centra en la libertad. Por tradición, los deberes y las actividades asociadas con las mujeres no son remuneradas o están mal remuneradas. Por esta razón, se ha visto como un avance que las mujeres comiencen a ser remuneradas por hacer cosas que antes no lo eran. Ver la maternidad como un trabajo típico puede ser una manera para que muchas mujeres desafíen el papel tradicional de la mujer y simultáneamente transgredir sus fronteras. Esto se alinearía con uno de los objetos generales del feminismo, la emancipación. Cierro comillas. Para estas corrientes feministas, porque otras están muy en desacuerdo, digamos las radicales o el feminismo, el ecofeminismo, la práctica en cuestión contribuiría a la valorización de la labor reproductiva que ejercen las mujeres. Al otorgarle un valor monetario a la gestación, esta función tradicionalmente poco reconocida se transforma en una fuente de poder económico y de estatus social. La reproducción deja así de ser un asunto privado y las mujeres se volverían agentes económicos participando en la esfera pública y tomando decisiones autónomas. Ahora bien, el argumento de la autonomía es cuestionable en al menos 4 sentidos. Primero, detrás de esta lógica subyace una concepción particular de la autonomía que es entendida como la capacidad de elegir sin intervención ni influencia de otros, el propio proyecto de vida y los medios para lograrlo. Aunque es cierto que la autodeterminación es valiosa, es más dudoso que deba ser el único principio en juego. Más aún, el énfasis exclusivo en ella redunda en una concepción atomista del humano, perdiendo así de vista la interdependencia humana, sin la cual es imposible comprender la relación filial. Segundo, la valoración de la autonomía no puede desligarse de la pregunta por sus condiciones de posibilidad. En este sentido, quienes subrayan esta categoría, en el caso de la subrogación, omiten las asimetrías de poder que encubren estas prácticas y que permiten poner en duda la existencia de un consentimiento real por parte de las mujeres, es decir, que sea verdaderamente libre e informado. En efecto, en la mayoría de los casos, las mujeres que se someten a la gestación subrogada se encuentran en contextos de vulnerabilidad económica y social. Viven situaciones de pobreza, con bajos niveles de educación y presionadas, en algunas ocasiones, por familiares o incluso forzadas por traficantes de personas, dada la enorme retribución económica que esta práctica acarrea. Cabe agregar que quienes contratan este servicio suelen ser personas de estratos socioeconómicos altos, con recursos disponibles y, por tanto, con ventajas para imponer condiciones favorables a ellos. O sea, es muy raro que una persona que tiene recursos se someta a este tipo de prácticas, lo que muestra, entonces, por lo menos hace cuestionar que haya una relación simétrica entre ambas partes. Tercero, estas asimetrías se traducen en condiciones contractuales severas y restrictivas, muchas veces degradantes, ámbito en el que las mujeres en gestación subrogada tienen poca injerencia, ¿cierto?, en estas condiciones. Es decir, su autonomía está seriamente limitada, como lo muestran, entre otros, los crudos relatos de Sheila Saravanan en su trabajo etnográfico sobre los mercados de subrogación en India. En efecto, las mujeres gestantes son sujetos de un escrutinio constante y detallado por parte de los padres previstos, las agencias de subrogación, las firmas de abogado y los médicos. Todo esto con el objetivo de que el proceso se lleve a cabo de la mejor forma posible, asegurando sus propios intereses y la calidad del producto. Por ejemplo, para asegurar que el niño venga sin defectos físicos, las mujeres deben someterse a una batería de pruebas prenatales y a duros tratamientos hormonales durante el proceso de implantación. En casos de embarazos múltiples, la madre gestante incluso podría verse contractualmente obligada a abortar, reducción selectiva le llaman,
Asimismo, se ven imposibilitadas de tomar decisiones concernientes al embarazo, como el modo de parto, o negarse a la realización de un aborto en caso de que los padres intencionales así lo requieran, sobre procedimientos médicos en situaciones complejas, entre otros. En algunos casos, las mujeres tienen obligación de permanecer en recintos clínicos para facilitar el control del embarazo, separándose de su familia durante todo ese periodo. Y obviamente no pueden decidir quedarse con el niño en caso de arrepentimiento, lo que en muchas ocasiones sucede. A veces ni siquiera saben quiénes recibirán al recién nacido. En esta misma línea, quienes consideran que este es un trabajo como cualquier otro, olvidan que se trata de una labor que compromete toda la existencia de una mujer. Como señala Kelly Oliver, cuestionando la supuesta autonomía de la decisión contractual, abro comillas, la mayoría de las personas no realizan servicios las 24 horas del día a menos que sean esclavos. Y la mayoría de la gente solo vende su trabajo realizado por el cuerpo quizás, pero distinguible de aquel. Las subrogantes, por otro lado, realizan sus servicios las 24 horas del día y venden su cuerpo mismo. Cierro comillas. Esta situación se agrava más aún si se consideran los riesgos físicos que supone cualquier embarazo y las complicaciones adicionales que pueden presentarse tras la implantación de embriones de donantes. Tampoco pueden desconocerse los riesgos psicológicos que provoca la abrupta separación del niño al que ha llevado en su vientre durante 9 meses. Se trata, una vez más, de interrogantes ineludibles al momento de abordar este complejo escenario y que no son considerados en las relaciones contractuales, dejando a la mujer a su suerte una vez cumplido su encargo. Cuarto, aun cuando las condiciones anteriores pudieran evitarse, es decir, que la gestación subrogada se llevase a cabo en situación de igualdad y con pleno consentimiento de la mujer subrogante, existen límites a la autonomía. Los terceros involucrados, en este caso, los niños gestados cuyos derechos son ignorados. En primer lugar, el proceso de subrogación manipula la vida de millones de embriones humanos creados para este propósito, que no serán seleccionados para la implantación y, por tanto, serán descartados. Otros, en cambio, una vez implantados, podrían ser abortados o reducidos selectivamente de no cumplir con los requisitos establecidos por los padres intencionales. En segundo lugar, vulnera el derecho del niño a conocer su origen, más aún cuando la madre o el padre genético también son desconocidos, privándolo así de un elemento fundamental de su propia identidad. Hay quienes establecen paralelismos entre la adopción y la subrogación. Sin embargo, se trata de casos muy distintos. La subrogación crea intencionalmente una situación en la que el niño se le negará la relación biológica con su madre o padre, y además son separados deliberadamente de la única madre que han conocido al momento que nacen. La adopción, en cambio, responde a esta separación más que a crearla. Asimismo, se le usurpa al niño su derecho a permanecer con la madre que lo dio a luz, separación que ha sido descrita como traumática para el recién nacido. Incluso si uno observa como los datos de la ciencia animal, que esta es una de las experiencias adversas más estresantes en la vida de un animal, sobre todo un mamífero, y sobre todo más aún en un ser humano. Como bien observa la directora del movimiento Them Before Us, Katy Faust, la subrogación es, por su propia naturaleza, una injusticia para el niño. El nacimiento pretende ser una continuación del vínculo madre-hijo, no el momento en que el niño sufre una herida primaria intencional. Es el día en que un bebé debe ver a la madre que ya ama por primera vez, no la última. Cierro comillas. En efecto, afirma Faust, no acercamos inmediatamente al recién nacido al pecho de su madre para que pueda forjar un vínculo. Lo hacemos porque este vínculo ya existe entre ambos. Por último, una consideración fundamental. Cada niño tiene el derecho a no ser tratado como un producto de intercambio comercial, es decir, como la propiedad de alguien que puede disponer de él para abandonarlo u obtenerlo, para venderlo o comprarlo, como sucede en la gestación subrogada. Para concluir entonces, según todo lo anterior, el alegato libertario por la autonomía femenina, sin el cual depende de cada mujer ofrecerse para la subrogación, aunque puede tener lugar, no puede copar la reflexión sobre el tema, ni es el único criterio que debe tenerse en consideración. Incluso, como hemos visto, puede ponerse en tela de juicio, dadas las circunstancias en que suelen encontrarse estas mujeres. Tampoco es suficiente sostener que las personas que no pueden concebir por sí mismas tienen derecho a acceder a sus metas reproductivas y a sus deseos de paternidad por cualquier medio y a cualquier costo.
Primero porque la paternidad no es un derecho exigible y pensarlo así oscurece, digamos, lo que es propio de los lazos familiares, ¿verdad?, que es su gratuidad. Y segundo, porque ese fin nunca está separado de las prácticas que lo posibilitan y que deben ser evaluadas por sí mismas. El caso concreto es que, aunque hayan accedido a ella, los cuerpos de las mujeres se usan como medios para los fines reproductivos de otros. Son tratados, ella como su hijo, como algo y no como alguien. Y es difícil no ver un problema en ello. Gracias. Bien. Muchas gracias, Catalina, por la exposición muy, muy interesante, ¿no? Además, muy ajustada al tiempo. Probablemente un tema que uno podría considerar dentro de lo bioético, digámoslo así, ¿no? Y ahora hay un espacio para preguntas, tanto los que están en línea como los que están en sala. Así que abrimos la ronda, digamos. Ya, Eugenio aquí en sala va a hacer una pregunta. Gracias, Catalina, por esta muestra de cómo este mundo está cada vez más despersonalizado y deshumanizado, y donde se encuentran argumentos para esa despersonalización y esa deshumanización, como es lo que tú nos has presentado. Pero tú harías una diferencia, aquí estoy pensando absolutamente en voz alta, entre la maternidad o la gestación subrogada altruista y la que es claramente un negocio, pensando en la posibilidad de que efectivamente exista, no sé, una mujer que se declare platónica, porque en el fondo acá estamos en el viejo dilema unión accidental o unión sustancial. Uno podría decir, bueno, una unión accidental, cuerpo y alma, por lo tanto una cosa es mi cuerpo, otra cosa es lo que yo hago con él, que de manera gratuita y consentida quiera prestar su vientre. Yo no sé si existe esa expresión, no creo, pero que en vez de hablar de vientre de alquiler se hable de vientre de acogida, así como hay familias de acogida que en un momento dado también el niño tiene que abandonar el vínculo de meses con esa familia y que es doloroso, pero es por el bien del niño. No podría pensarse que también hay vientres de acogida, que no hay un negocio de por medio, aún asumiendo que el mal menor, o sea, que el medio está viciado, de eso yo no lo pongo en duda, pero no habría una responsabilidad menor moral, por decirlo de alguna manera. ¿Se podría hacer esa? ¿O tú dirías que básicamente estamos en la vientre alquiler o vientre de acogida no aplica, por decirlo de alguna manera? A ver, yo creo que sin duda se trata de una situación distinta, no sé si como ontológicamente distinta, pero sí habría que como imputarle como gravedad moral mucho menor que cuando es por medio de un pago. Sin embargo, creo que se produce el problema igual, ¿cierto? El de que la mujer tratada como un medio, digamos, como un instrumento con fines ajenos a sí misma, ¿cierto? Por un lado eso, digamos, y sobre todo cuando uno lee... así como ya para ser más consecuencialista, digamos, como los problemas asociados, que uno a veces muestran como una situación como muy romántica de estos casos, y la verdad es que no suele ser así. Uno, porque lo que se produce, por ejemplo, la madre igualmente tiene que estar obligada, por ejemplo, a esta disociación de la que yo hablaba antes, ¿cierto? A no formar un vínculo afectivo con un hijo, quitándole este elemento esencial del embarazo, digamos, que es esto. O sea, tiene que verse a sí misma como una incubadora, digamos, y desapegarse de ese niño, lo cual muchas veces trae problemas posteriores. O sea, por ejemplo, esas mujeres, y es interesante eso, de todas maneras están obligadas contractualmente a ceder ese niño. Si esto fuera tan, digamos, tan gratuito, tan altruista, tan voluntario, ¿por qué forzarla, digamos? A que finalmente debe entregar al hijo en caso de que ella se arrepiente. O sea, yo creo que eso ilustra o da cuenta de que separar ese vínculo madre-hijo es completamente contra natura, digamos, que lo que ahí se está forzando de modo violento atenta contra este proceso, digamos, que es el embarazo, o sea, contra el proceso
en tal. Pero además siempre surgen problemas, ¿cierto? O sea, bueno, para empezar ese, digamos que no... Y después, como la relación que tiene ese niño con esos padres intencionales, o sea, los casos que yo he leído, bueno, pasa mucho eso, que por ejemplo, ellas después se sienten utilizadas porque una vez que terminó el asunto, nunca más supieron, no lo dejaron ver al niño, nunca más hubo ningún tipo de contacto, entonces sienten esa utilización. Y en caso de cuando son como personas cercanas, se producen conflictos súper grandes, porque a veces es la tía, la prima, la hermana, la mamá incluso. Para ese niño, o sea, bueno, pues no saberlo, digamos, pero ese niño pasa a tener como que a veces la madre gestacional puede ser su abuela, puede ser su tía, puede ser su hermana. Entonces, hay un tema ahí, digamos, importante en términos de identidad y de la producción de lazos familiares, digamos, que tiene varios conflictos éticos o morales. Y después, ¿qué relación va a haber ahí? Y muchas veces esas mujeres también son presionadas, ¿cómo no le vaya a hacer el favor? O sea, a tu hermana que no puede tener hijo o a tu mujer. Entonces, hay también como conflictos prácticos importantes, digamos, o situaciones muy dramáticas detrás de un poco esta romantización que se hace de esos casos. Pero más allá de eso, digamos, que podría eventualmente no pasar, o sea, que en la práctica no suceda, me parece que el problema moral fundamental, que es la instrumentalización o la objetivación, sigue estando presente, aunque sea en menor grado que cuando hay un pago de por medio. ¿Y la maternidad comienza con la fecundación o con el nacimiento? Porque tú dijiste que más bien hablaba de gestación, dado que no había maternidad. Pero uno de los argumentos en contra es que se rompe ese vínculo que ya se genera en la gestación. Claro. Pero si la maternidad comienza cuando uno ya nace, uno podría decir, bueno, no tiene peso ese argumento porque él va a nacer y poco tiempo después se le va a entregar. Entonces ahí hay veo como un tema, porque si uno dice, sí, en el momento en que esa mujer fue fecundada, comienza la maternidad, comienza un vínculo. Ahora, Claro. esa prohibición de no generar un vínculo, una prohibición formal, porque nadie puede obligar a nadie a no encariñarse, eso es imposible, no hay Claro. ley que te impida que tú vayas generando un lazo de apego con el niño que llevas en tu vientre. Entonces es una prohibición contractual. Pero Claro, no pero en el prohibición. fondo, sí, entiendo que nadie puede, digamos, pero en el fondo, por conveniencia de ella misma, que después tiene que entregar al niño, digamos, es como la obligación de que no lo forme, dado que lo tiene que entregar y por tanto no haya arrepentimiento de por medio. Ahora, bueno, la maternidad empieza con la fecundación, pero incluso el problema es mucho más complejo, porque cuando, por ejemplo, el óvulo es de otra donante, ¿quién es la madre ahí, cierto? La donante, la que gestó, la que se va a quedar con él y lo va a criar. Entonces hay como todo un dilema que es ético, que es jurídico, que es social. O sea, en la sociología esto se está estudiando, como que ha abierto muchas interrogantes para decir, bueno, ¿qué es lo que define entonces el vínculo materno? Porque el paterno, por ejemplo, es distinto, ¿cierto? En general la paternidad siempre ha sido más social, porque hasta hace poco era imposible determinar, por ejemplo, quién era el padre, hasta, digamos, las pruebas genéticas. Entonces la paternidad era más bien era considerado un vínculo social, el que reconocía al niño o el que la sociedad obligaba a reconocerlo, digamos, es que no lo hacía voluntariamente. Pero no era algo que se pudiera garantizar. En cambio, la maternidad no tenía ese problema, ¿cierto? Madre era la que paría el hijo y como que el vínculo biológico era mucho más... había esa certeza en el caso de la maternidad. Hoy día se ha abierto una complejidad enorme, ¿cierto? O sea, ¿quién debería tener la prioridad acá? ¿La donante, la que gesta o la que cría al niño, por ejemplo? Hay un debate bien importante acá. Acá en Chile, madre es la que pare, digamos, pero ese es el debate jurídico que se va a armar. Y moral también, porque... O sea, la ley lo resuelve, moralmente mucho más complicado. Claro. Bien, hay una pregunta de Eduardo... José Hipólito Sañartu en línea y después Eduardo Fuente. Entonces seguimos ese orden mientras tanto. Hipólito. Tienes que activar el micrófono. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe que me integré un poco tarde, pero un poco interesante la pregunta de
de Eugenio. Primero porque yo considero que si la vida comienza desde la concepción, desde ese momento también deben estar determinados los padres y los madres desde el punto de vista de la ley natural. Y a mí me da la impresión que obviamente tiene más peso como madre quien lleva al hijo en su vientre que la persona que lo pare eventualmente. Pero yo quería solamente dar un dato. A ver, en derecho civil todo esto trastoca mucho los vínculos de filiación de parentesco, que no es menor porque gran parte de los derechos civiles, sobre todo en materia sucesoria, se basan en lo que uno llama el orden natural de los afectos, que no es otra cosa que la afiliación del parentesco. Pero yo solamente quería dar un dato, yo no sé porque me integré tarde, pero hay un libro que sacó la Católica de Gómez Lobo con un profesor norteamericano que se llama Bioética y Bienes Humanos, que es un poco la segunda parte del libro de Gómez Lobo sobre la ética de la ley natural. Y aquí plantea ese tema, estos temas, lo que es el vientre de alquiler o la maternidad subrogada también, que también se le llama. Son libros bastante interesantes, porque yo creo que el gran problema que tenemos hoy día, que cuando, por lo menos desde el punto de vista de lo que enseñamos derecho, cuando el derecho se aparte de la ley natural, surgen estos verdaderos cataclismos, por decirlo de alguna manera. Y como dice también Eugenio muchas veces, hay que volver a los orígenes, es decir, al original. Y no, de repente, no dejarse marear dentro de la selva del positivismo, que al final es lo que nos lleva a plantear estos dilemas que los creamos nosotros mismos. Al final. Entonces yo quería dar ese dato de ese libro, que es bastante bueno. Gracias. Bien, gracias, Hipólito. Y una pregunta de Eduardo Fuente en línea y después aquí en sala Jaime Ortiz. Eduardo. Hola, Cata. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Hay una cosa que me llama la atención, o sea, que es que muchas veces en esta discusión, y me acuerdo cuando se lanzó esta clave, tu documento, yo me acuerdo también lo discutimos una vez, es el énfasis que se suele poner como en las intenciones de cada persona, es como la mamá, la hermana que lo hace de buena gente, etcétera. Y siempre me da la sensación, o tengo la idea de que esto es un poco irrelevante en el fondo. Porque, como tú bien dices, la gente puede opinar cualquier cosa. O sea, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. ¿Te acuerdas, te acuerdas tú de esa gente esos como grupos de mujeres que, bueno, en mi opinión, un poco políticamente incorrecta, me trastocadas mentalmente, que como que estaban, como que vivían para hacer vientres de alquiler en el fondo, la verdad es como un grupo de chat un poco delirante. Pero el problema acá es como un problema institucional, es que en el fondo, sea lo que sea, lo que las personas individuales quieran, así como decía Eugenio, las personas que lo hacen como gratuitamente, etcétera, una vez que tú abres esta puerta, lo que está ocurriendo es que estás haciendo una serie de prácticas que de hecho instrumentalizan a una guagua, ¿cachai? O sea, independiente de lo que las personas particulares piensan, o sea, todos los criterios que tú has puesto, todas las salvaguardas que hay que poner para que la guagua se entregue, en el fondo es imposible hacer esas salvaguardas sin considerar a la guagua como un producto, o sea, no se puede. Entonces hay como una objetividad de la intención que a veces se nos pierde cuando vamos con estas cosas particulares. Y con respecto, y otra cosa que me gustaría que tú, como que si tú pudieras explayar esto, porque yo sé que tú has trabajado, y estás trabajando esto de cuál es la relación entre los padres y como el padre que te cría y el padre que te engendra en el fondo. Y cuando te escuchaba, y después escuchaba lo que decía Hipólito, pensaba en lo siguiente, que cuando empezáis a introducir todas estas distinciones de quién da el óvulo, etcétera, terminas separando el padre social, la madre social, de la madre biológica. En el fondo no tienes ningún criterio después para decir qué es madre y qué es padre. O sea, cualquier cosa nomás, po. Y tampoco tienes ningún criterio no tendrías ningún criterio para cuándo adoptar, etcétera, y podrían pasar cosas bien espantosas, como las cosas que pasan en el Islam con Mahoma. Usted no quiero después hablar de eso, pero una cosa muy interesante. Ya, pero bueno, eso, Cata, no sé si podéis meterte más en eso del padre social, padre biológico, que lo tratas en tu tesis tan excelentemente.
Sí, uno de los temas que estoy viendo en mi tesis. Es bien complejo porque hay como una especie de... que no es nuevo, digamos, pero por lo menos no existía un poco, o estaba menos clara en el caso de la maternidad, como una desacoplación de sus partes, ¿cierto? Yo digo como la paternidad y la maternidad como que tienen varios elementos, ¿cierto? Está como el vínculo biológico, el vínculo social o de crianza, digamos, incluso puede haber un vínculo económico, un vínculo legal, el que te da el apellido, ¿cierto? Y muchas veces eso no se acoplan en la misma persona, ¿cierto? Y crea conflicto. O sea, tú puedes tener un padre biológico que no es el que te dio el apellido, por ejemplo, que no es tu padre legal, y que tampoco es el que te cría, y hay un desacoplamiento, digamos, de estas dimensiones de la paternidad que pasa mucho de diversos... Yo lo estudio en el caso de la paternidad, ¿cierto? Pero acá como que incluso la maternidad biológica como que se desagrega aún más, o sea, porque está la del óvulo, la que gesta, la que... y entonces como el problema ético y sobre todo como antropológico de comprensión del ser humano que esa desagregación, digamos, de las dimensiones que tiene la paternidad o la maternidad genera. Y entonces la discusión es de qué es lo que define finalmente, que yo no sé, en eso estoy, digamos, en mi tesis, pero ¿qué es lo relevante ahí? El vínculo biológico, la crianza, ¿cierto? La práctica social o las funciones asociadas a ello. Y entonces puede tener un niño múltiples padres y múltiples madres que lo sean realmente, porque yo sostengo, por ejemplo, en el caso de la paternidad, que el padre que cría es realmente, por ejemplo, un padre adoptivo, por ponerlo así en la parte más formal, es realmente padre. No es solo como un padre sino que es realmente padre, pero también creo que el vínculo del padre biológico es realmente padre. Entonces, ¿qué es lo esencial, digamos, de la paternidad o en este caso de la maternidad? Y por tanto, porque uno diría, por ejemplo, si la madre gestacional quiere quedarse con el hijo, pero en realidad el vínculo genético, por ejemplo, lo tiene con la madre intencional. A mí no me parece tan claro, digamos, con quién tendría que quedarse. O sea, si ella decidiera quedarse, tampoco me parece obvio que tenga que quedarse con la madre gestacional, dado los otros vínculos que mantiene con ella. Entonces, esta como deconstrucción, digamos, de los vínculos paterno-filiales, materno-filiales, presenta como desafíos bien importantes a los que que tienen muchas consecuencias, digamos, pero sobre los que vale la pena, como que ya no es obvio quién es el padre y quién es la madre, y entonces si realmente hay uno solo, ¿no? Y qué consecuencias debe tener eso como en el orden social, jurídico, etc. Pareciera ser que el padre biológico, el padre real es el que está al lado, el que está allí, el que vive, es el padre real en sentido propio, la palabra real, el que está ahí. El otro es virtual, el que aportó algo biológico, pero si nunca se ha aparecido, nunca conoció a su hijo, no es real, es virtual. Y sin embargo, esa paternidad real, digamos, que yo llamo mi tesis social, y eso lo discutíamos con Eduardo, como que hace referencia, como, digamos, al padre biológico del que se espera que cumpla esas funciones, digamos, sociales o reales que llamas tú. O sea, se llama, ese que se hace cargo, se llama padre porque hace referencia, digamos, a lo que se espera del padre, del progenitor, digamos. Porque si no, podría llamárselo de otra manera, ¿cierto? Pero ¿por qué se le llama padre? Porque hace las funciones, digamos, del que de que es el padre biológico. Pero yo no tengo la respuesta, así que lo encuentro sumamente complicado, pero ya eso nos lleva como a otros. Hay una pregunta de Jaime Ortiz aquí en la sala. Realmente, Catalina, es un tema, o sea, tremendo, como tantos otros, ¿no? Ahora, yo lo que me pregunto, porque aquí en el fondo se da una colisión de libertades, de intereses, y lo que yo veo es que sea, por ejemplo, la mujer que dona el óvulo, lo hace libremente, sea la gestante, la madre que acepta que se le implante ese óvulo fecundado,
también lo hace libremente. El padre que dona el espermatozoide también lo hace libremente. Más allá de todo lo que implica después la fecundación en laboratorio, los óvulos fecundados que se pierden, que después deliberadamente se destruyen porque no sirven. Pero ¿qué pasa con...? Porque finalmente ahí vamos a tener un sujeto, o sea, una persona que va a ser una persona humana, que tiene sus derechos y donde, sin embargo, habiendo una suerte de libertades que uno puede estar de acuerdo o no, pero personas que voluntariamente han dicho sí a este procedimiento, ¿qué pasa con los derechos del sujeto? O sea, a mí me parece como que se está abriendo ahí una puerta a una nueva forma de esclavitud, porque ese sujeto que nace ya viene condenado, en cierta forma, por toda una serie de decisiones que le han involucrado, pero que a él nadie le ha preguntado. Entonces, ¿qué dirías al respecto? Claro, eso es un poco lo que trataba de explicar, no me acuerdo, pero como al final, ¿cierto? O sea, incluso si uno pudiera como garantizar que hay plena autonomía, digamos, que yo pongo en tela de juicio, pero incluso aunque eso pudiera garantizarse, por ejemplo, eso de los padres genéticos, intencionales, la gestante, etcétera, bueno, ¿qué pasa con el niño? O sea, realmente en cualquiera de los dos casos, ya sea, sobre todo en la comercial, digamos, que ya es un producto de compraventa, o sea, una mercancía, digamos, propiamente tal, incluso en la altruista esto pasa a ser como un objeto de intercambio, ¿cierto? Ya no es ese don recibido, ¿cierto?, que es lo propio, digamos, de las relaciones paternofiliales, de las relaciones familiares, sino un derecho, ¿cierto?, un deseo, o sea, el producto de un deseo del cual yo puedo como disponer, con todo lo que eso supone. O sea, aquí hay como realmente una como cadena de producción en la que interviene un montón de gente, o sea, lo que decía Spemann, una obra, ¿cierto?, una creación, ya no como artificialmente, digamos, así bien crudamente, porque es de laboratorio, para satisfacer los deseos de personas, además que, porque aquí, no sé, pues uno a veces, en general, son de, claro, para esa pareja, incluso la mayoría son parejas heterosexuales, pero puede ser, imagínense, producción para, no sé, porque yo quiero tener, no sé, como un montón de niños, qué sé yo, para trabajar mis plantaciones, no tengo idea. O sea, de hecho eso pasa, como que no hay mucho control de quién se queda con los niños, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede con los procesos de adopción, que hay todo como un cuento, ¿cierto?, que te evalúan y no sé qué, si cumples con ciertos requisitos, y se trata digamos, de que se parezca lo más posible a la situación natural, digamos, de un niño. Aquí es el que uno manda a fabricar, uno manda a hacer, ¿cierto? Entonces ese niño ya como pierde, digamos, esos vínculos humanos primarios o fundamentales, y está al servicio de anda a saber qué intereses, porque a veces ni siquiera son de paternidad propiamente tal, sino de cualquier tipo. Entonces es una objetivación, digamos, completa, digamos, del niño, y ese es porque la discusión gira mucho en torno, sobre todo desde el lado como feminista, en torno a la mujer, ¿cierto?, como máquina reproductiva, pero a veces los intereses de los niños quedan muy en segundo plano, y tal vez es lo más importante, fundamental. Por eso, dado que en esa colisión de derechos, claro, se prioriza no el que van a hacer, sino los otros, entonces se convierte en una esclavitud, eso. Claro. A mí me parece tremendo. Es un objeto de intercambio, ya sea económico, emocional, de cualquier tipo, pero... La primera maternidad subrogada, ¿cuándo se hizo? Bueno, según la que anoté de Sara no era Sara, ¿cómo se llamaba? Abraham con la esclava. Agar. Con Agar, claro. No, pero así como ya más claro, en cierto sentido, sí. No estoy segura si este es el Baby M, que este caso así como que es de la tradicional, pero debe haber sido como en década creo que es de los 70, ese caso. La primera. La primera. Y se ha hecho seguimiento, claro, porque si realmente se hacen seguimientos,
O sea, a mí me complica un poco el tema del medio, en cómo ha sido poner mucho el acento allí. ¿Por qué? Porque ese también es a favor del aborto. Miren el medio en que fue concebido este niño, producto de una violación. Luego ese niño va a venir a sufrir al mundo. Abortémoslo. Entonces, a mí ese argumento de poner mucho énfasis en el medio en que ha sido concebido este niño, asumiendo que es un medio viciado, si yo no lo pongo en cuestión, es también un argumento a favor del aborto. Y este niño que ya viene marcado y que viene con este impronta que va a sufrir en el mundo, también el argumento de la feminista para abortar, o ¿para qué vamos a traer niños al mundo si vienen a sufrir, vean cómo está el mundo? Abortémoslo. Ahora, si hay seguimiento de niños que han sido producto de maternidad subrogada, si esos niños crecieron normalmente, claro, ahí también es re complicado, porque te van a decir lo que se dice, niños, por ejemplo, adoptados por familias homosexuales, oye, pero a ver, ¿de qué me estáis hablando si esos niños son absolutamente normales? No tienen ningún problema. ¿Ah? No sé, estoy simplemente dándole vuelta, digamos, Esta no es mi área de expertise, digamos, pero lo que se me ocurre así hablando es que, bueno, nosotros los que nos oponemos al aborto, digamos, en cualquier caso, ya sea en violación o lo que sea, como que en ningún momento negamos como que los medios por los cuales ese niño fue concebido afecten la dignidad de ese niño, ¿cierto? Y por tanto sigue siendo un ser humano, una persona y que tiene derechos, para empezar el derecho a la vida. Lo que sí uno cuestiona, y digamos, pero que eso no afecta a la dignidad de esa persona, es que hay medios que pueden ser más o menos ilícitos. O sea, en ningún caso, no sé, pues uno podría cuestionar, por ejemplo, que la violación es un crimen espantoso, digamos. O sea, y al decir eso, no cambia en nada, digamos, que es como la dignidad de esa persona. Entonces yo creo que uno acá igual puede criticar el medio y considerarlo tan espantoso, o no sé, no quiero, digamos, cuantificar el asunto, pero tan problemático como una violación, y sin embargo que no toca en nada la dignidad de ese niño, y por tanto no puede ser un argumento para el aborto. Eso se me ocurre, pero los expertos me... Bien, hay una pregunta de Maite Cereceda en línea. Maite. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Fuerte y claro. Bien, perdón, no puedo prender la cámara. Voy en traslado, entonces mejor que no. Cata, bueno, primero felicitarte, la verdad es que me iban surgiendo algunas consultas mientras ibas hablando, también referente al texto ahí que señalaba Hipólito de Gómez Lobo. Y la verdad es que inmediatamente tendías a responderla, así que en ese sentido te agradezco y felicitaciones. Más allá del tema principal que tiene que ver con la maternidad subrogada, me llamó la atención que por ahí también hablaste de la paternidad subrogada, me imagino, respecto de la donación de espermio. Considerando todas las diferencias que puede haber en esos casos, y que aparentemente sería socialmente más aceptado desde antes o ha sufrido menor debate, tampoco es que hay una gestación dentro del hombre, digamos, pero es lo que el hombre aporta para, digamos, para la procreación, para la generación de un nuevo ser humano. ¿Tú, qué consideraciones, sin hacer una conclusión, porque me imagino que no es algo que quizás te ha tocado estudiar en profundidad, pero qué consideraciones de esto, qué criterios de este mismo análisis tomarías para ese caso? ¿Qué es lo que cabe ahí y qué es lo que no? Es decir, la instrumentalización del niño, la instrumentalización del hombre, o la verdad es que es un debate que no tiene tanto piso en bioética, porque aparentemente no es algo que está en el debate tanto como la maternidad subrogada. Sí. Aquí hay como, es interesante porque hay como muchas muchas contradicciones sociales, porque por un lado, claro, quienes por ejemplo no ven ningún problema con la donación de gametos, por ejemplo de espermios para la donación, aunque hay ciertas restricciones, pero es más como por motivos prácticos, que ahora voy a ir en eso, como que no ven que ahí no hay, como que uno está dando sangre, digamos, como que no hay nada relevante ahí. Y entonces como que no habría ningún problema ético, moral, porque es como dar sangre o plasma, qué sé yo. Y sin embargo, después le damos como un peso como muy grande a eso mismo, porque por ejemplo, la razón de abandonar la gestación tradicional es que la madre no tenga
como ningún vínculo genético. O sea, después le damos un peso al vínculo genético para decir que esa hijo en realidad es de la madre, o sea, por ejemplo, genética, o del padre que digamos, del padre genético, como que ahí le damos una fuerza al vínculo biológico, pero que negamos para cuando son donantes anónimos, digamos. Entonces hay como una contradicción bien grande en eso cuando creemos que el vínculo biológico es importante y después creemos que no, y después que sí, como dependiendo de sus intereses. Pero hoy día, de hecho, hay mucho debate respecto a eso. Por ejemplo, en Francia, esto lo leí hace poco, en Francia ahora es obligatorio entregar la donación de espermios o de gametos ya no puede ser anónima por el derecho, digamos, de un niño de saber su identidad, o sea, de saber que ese vínculo, digamos, no es trivial, digamos, sino que te marca saber de dónde vienes, ¿cierto? De dónde vienes. No solo por una cuestión así como saber, no sé, qué tipo de enfermedades puedes tener, sino que hay un vínculo, o sea, no es un vínculo como meramente como animal, sino que es un dato constitutivo de la identidad. Y también eso ha hecho que, por ejemplo, haya como límites en los donantes. No sé si vieron un caso medio... un sueco creo que tenía eso, como que además que en Suecia, o sea, todos los problemas así ya, si uno quiere como ir al tema médicos que eso supone, o sea, que uno se puede estar como casando con su hermano, digamos, porque imagínense, las probabilidades igual son grandes, entonces realmente hay un montón de dilemas ahí y debate respecto a la importancia o a la gravitación que tienen el vínculo biológico, o sea, nuestro material genético en la constitución de nuestra identidad y en los vínculos humanos, en los vínculos familiares. Oye, mientras, no sé si hay espacio para más preguntas, o sea, digamos, quería también plantear una pregunta, ¿no? Sí, muy cortita, para dejar también ahí a Claudia, si es que en el estado actual de la cuestión, de la discusión, ya sea a favor de la gestación subrogada o en contra de la gestación subrogada, además del argumento de la autonomía, por ejemplo, ¿hay otro argumento, otro principio significativo que aparezca o casi igualmente significativo? ¿Desde dónde, perdona? O sea, por ejemplo, en el caso, no sé, pues de estar... supongamos a favor de la gestación subrogada, ¿no? Ya, o incluso en contra, digamos, ¿no? Pero aparte, el principio de la autonomía, digamos así, el principio de la autonomía. ¿Hay otro argumento, otro principio que tenga un peso más o menos equivalente en esta discusión? O como que se suele centrar en el tema de la autonomía. Fundamentalmente autonomía que sería en favor de la gestación subrogada, pero igual como principio, digo, ¿hay otro que esté detrás que tenga un peso similar, más o menos, o suele centrarse en eso? Yo creo que eso yo no lo he estudiado tanto, digamos, pero que es interesante como la técnica, ¿cierto? O sea, para mucha gente incluso esto es como un paso civilizatorio en el sentido de que nos estamos, o sea, como el transhumanismo, ¿cierto? O sea, estamos llegando como a niveles como de avance tecnológico, digamos, como sentido de un poco de dominio de la naturaleza, de la humanidad, y yo creo que a algunos les parece fantástico y otros tienen como más reparos frente a eso. O sea, de hecho... Está en China, al parecer, también leí hace poco que se están haciendo esos úteros como artificiales, ¿cierto? O sea, ya ni siquiera qué gestación subrogada, o sea, subrogación, digamos, de máquinas y ya no de mujeres, y por tanto las mujeres, o sea, se vuelven también como prescindibles en ese sentido. Entonces, ahí hay otro, ¿cierto? Como el lugar de los avances tecnológicos en la comprensión, digamos, de la vida humana. Yo creo que ahí hay un debate como bien importante, si todo es válido, digamos, o hay límites en ese sentido. Bien. Y lo otro el mercado, el lugar del mercado, sí, o sea, Claudia Luis tiene... Sí, aquí. Muchas gracias, Catalina, muy interesante la presentación. Definitivamente un tema que hay que darle mucha vuelta porque es muy difícil. Sin embargo, por lo que pusiste tú, quizás los argumentos con los que yo más me quedé es que, claro, la gestación subrogada utilizaría esta guagua en el fondo como un objeto de cambio,
Entonces, en el fondo, a mí ahora me hacía reflexionar un poco en qué se diferenciaría, perdón, si es que se diferenciaría esta gestación subrogada con, por ejemplo, el tráfico de personas. Porque claro, yo así como a simple vista podría decir, chuta, que el tráfico de personas es otro tema, quizás como mucho, en mi mente, muchísimo más grave, a priori. Pero claro, según lo que en el fondo tú exponías, quizás parece que no son tan diferentes, ¿o sí? O sea, yo diría que es casi un tipo de tráfico de personas, o sea, sobre todo cuando se hace a nivel como transnacional, que va de la India, no sé qué, no sé si han visto en Ucrania, como estas, se llama baby farms, literal, digamos, o sea, y que nadie sabe si alguien va a venir a buscar a la guagua, lleva 6 meses ahí, te la llevo por la frontera hacia no sé dónde, nadie sabe muy bien a quién, digamos. O sea, claro, tal vez, ojalá, digamos, espero que la mayoría de los casos como que sea con buenos fines, digamos, o sea, que realmente hayan como padres que los acogen como hijos y tengan un final feliz, pero en abstracto, digamos, en la práctica o cómo se lleva a cabo, hay un tráfico de personas. O sea, niños que son gestados por un tercero para llevárselo a un... o sea, no, a mí por lo menos, no, así como hablando en voz alta, me parece que es un tipo de tráfico de personas. Oye, la Ana Obregón, que hay un caso diferente, porque hay el caso de cumplir el deseo de su hijo. Y ahí ya no es una abuela que quiere tener un nieto para cumplir el deseo de con su hijo muerto, además. Sí, ¿No? Y ahora bien. está en discusión, por ejemplo, que si, por ejemplo, uno podría usar a mujeres en estado vegetal, o sea, ya así como ya los niveles como radicales de objetivación, o sea, realmente eres un útero, digamos, o sea, mujeres que ya ni siquiera pueden prestar el consentimiento, pero podrían servir, digamos, para bueno, eso. Gonzalo es el mediador de la Ana Obregón, por eso está a favor, digamos, amigo de Alessandro Lecchio. No favorable, perdón. La Giorgia Meloni acaba de aprobar sí, por eso una prohibición de eso en Italia. Bien, si no hay más preguntas, pareciera que no hay, no veo manos alzadas, por lo menos en línea, aquí tampoco. Muchas gracias, Catalina, por la exposición, muy, muy interesante. Y quedan invitados para la próxima sesión, quedan invitados para la próxima sesión, que como no le pregunté a Emilio quién venía ni cuándo venía, queda abierta la interrogante, me imagino que el próximo viernes, pero desconozco quién expone y sobre qué expone. Así que como la pregunta es hacerse preguntas, nos preguntaremos mientras tanto el misterio, claro, ¿no? Así que una exposición, digámoslo así, con interrogante. Claro. Eso. Muchas gracias a todos, gracias Catalina. Gracias a ustedes.